Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos a la reflexión número 94 y la reflexión de hoy titula Es por gracia. Las lecturas las encontramos en el libro de Deuteronomio del 6 al 8, el Salmo 94 y el Evangelio de Lucas capítulo 1 versos del 39 al 80. Y vemos cómo nosotros somos el centro del amor de Dios y nos vamos a ir por la historia de Israel y cómo un pueblo no pudo vivir conforme a las ordenanzas y la voluntad de Dios, pero sin embargo Dios siempre los cubrió, siempre los protegió y los conducía hacia una tierra que manaba leche y miel. Pero ellos pasaron por muchos procesos de dudas, de incertidumbres, de renegar, y Dios fue purificándolos. Pero en ese proceso se dio cuenta que había algo que nos faltaba para lograr vivir disfrutando de esa gracia en su presencia. Y por eso Cristo murió por nosotros en una cruz, para que pudiéramos recibir la justicia, ese regalo inmerecido, porque Él pagó todo lo que nosotros merecíamos. Por eso es por gracia, no es nuestro esfuerzo, no es nuestro mérito. O sea, todo el castigo cayó sobre Él. Y por eso nosotros hoy podemos vivir en libertad y disfrutar de esa gracia. Y es lo que debemos siempre recordar, que no depende de nosotros, depende del amor inmerecido de Dios y de Cristo, que se dio como cordero inmolado, sin tacha y sin mancha. Empezamos con el libro del Deuteronomio 6, y este libro es un pilar fundamental del Antiguo Testamento que exhorta a amar y a temer a Dios con todo el ser, guardando sus mandamientos. Incluye el Shema, confesión central de fe en un solo Dios, y ordena transmitir estos principios diligentemente a las siguientes generaciones en la vida cotidiana. Vemos en los versículos del 4 al 5 que dice: Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es uno, y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Establece el monoteísmo absoluto y exige una devoción total, interna y externa, y no solo formal. O sea, es poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Y ya hemos hablado por qué. Porque nosotros, si Dios no está en el centro, nos dejamos llevar por los sentimientos y por los pensamientos, y nosotros no somos ninguna de esas dos cosas. Nosotros somos espíritu y vinimos a esta tierra a cumplir un propósito, pero si no nos centramos en Dios, el corazón nos hace desviar y la mente también. Entonces, la única manera de estar siempre en esa voluntad y de dar amor y dar lo mejor de cada uno es que Dios esté en el centro, porque nuestra humanidad es caída, y si te pones a analizar, uno tiene sus cositas bien feas que dañan y nos dañan. Entonces ese Shema es eso, es recordar que si Dios es el centro, tú no te desvías del camino, y siempre vas a procurar hacer lo que Cristo hizo por nosotros, dar tu vida en servicio a los demás, preocuparte por el otro. Y vemos en los versos del 6 al 9 que la transmisión de la fe es responsabilidad de los padres, centrada en el hogar y en la repetición constante. Dice: cuando te sientes, cuando andes, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, en todo tiempo. Ahora nosotros relegamos este crecimiento de la fe a las iglesias, como si fuera responsabilidad, igual que pasa en las escuelas. Creemos que la educación la hacen los profesores. No, la educación es desde casa, lo mismo la fe. ¿Tú qué fe estás transmitiendo a tus hijos? Tú les hablas del Dios vivo, reconoces la mano de Dios en ti y transmites todas esas tradiciones de amor
lo que Dios ha hecho? O sea, ¿eres un evangelio vivo o esperas que otro haga ese trabajo por ti? Bueno, y en los versos del 10 al 25 advierte contra el olvido de Dios tras alcanzar prosperidad en la tierra. Se enfatiza recordar la liberación de Egipto para servirle y enseñar el temor de Dios y reverencia y obediencia a los hijos. Es muy fácil cuando nosotros estamos en la cima olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando estamos bien, olvidamos de dónde proviene todo, pero cuando estamos en una situación terrible, ahí sí buscamos a Dios. Y es lo que Dios nos advierte, que no olvidemos de dónde Él nos ha sacado, que no olvidemos las lágrimas, el dolor, el sufrimiento y todo lo que tuvimos que pasar y el proceso que Dios ha hecho con cada uno para estar donde estamos hoy. Que recordemos que no fue por nuestro mérito, fue por gracia de Dios. El corazón es engañoso. Dice el verso 11, encontrarás las casas muy bien abastecidas, con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esta tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Entonces, el pueblo de Israel llegó, conquistó una tierra que no hizo absolutamente nada. Igual nosotros, así puedas decir, no, pero es que yo voy trabajo y eso es lo que me gano. Pero si el Señor no te prospera, otra cosa podría pasar, porque toda la gente podría decir lo mismo. ¿Y por qué no todo el mundo prospera? Porque no todo el mundo tiene las mismas bendiciones y somos hijos de un mismo Dios. La respuesta está en que oramos. Yo creo que tú no ves, pero tu familia ora por ti, tus padres, tu madre especialmente ora por ti. Y por eso Dios te lleva hasta un camino que lo regrese hacia Él. Y nos permite muchas cosas, pero nada es al azar. Todo proviene de Dios. Él es el que dice el sí y el amén. Recordemos siempre de verdad y veamos. Yo por lo menos no veía las bendiciones, de verdad. Yo fui muy rebelde y tomé caminos muy equivocados, pero el Señor siempre me trajo de ellos. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Cómo? Mi mamá es una mujer que ora constantemente por nosotros, por toda la familia, por sus nietos. Y el Señor escucha las oraciones sinceras de las madres. Hemos recordado en las lecturas que el papel del intercesor es muy importante. Tú estás intercediendo por tus hijos, por la familia, por las personas que están a tu alrededor. Estamos orando, queremos las bendiciones solo para nosotros. Eso es lo que nos cuestiona hoy la palabra. Es por gracia. Todo lo que tienes es gracia de Dios que te está llevando para que regreses a Él. Y en los versos 21 dice, tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces nos considerará justos. Y mira que hoy Cristo los cumplió todos. Y por su obra consumada, si tú lo crees, esa justicia pasa a ti, sin hacer absolutamente nada más. Declarar todos los días que eres justo, la justicia de Dios en Cristo por la obra consumada de Cristo en la cruz, y que tienes los dones y los frutos del Espíritu y que estás coronado con el favor y la gloria de Dios Padre. Es recordar que no se te olvide nunca que es Dios quien te prospera, es Dios quien te saca adelante
si no te diera las fuerzas para trabajar, si no te diera las habilidades para hacerlo, no serías nada hoy. Todo comienza y termina en Dios. Y este capítulo es un llamado al amor como acción. Amar a Dios se traduce en guardar sus decretos y leyes. No es un sentimiento. Amar a Dios es que tú entiendes y comprendes que Dios te ama con locura, tú eres el centro de su amor. Y las disposiciones que Él pone es para guardarnos, para alejarnos de las cosas que nos dañan. Así como cuando tú ves a tu hijo y él va a meter los dedos en el enchufe, tú lo regañas. ¿Para qué? Para que no se electrocute. Es igual. Las disposiciones de Dios son eso, esa protección que tú como padre le pones a tus hijos. Entonces Dios como padres nos pone esas disposiciones. Y si aprendemos a vivir en ellas, nuestra vida es próspera, nuestra vida es libre y totalmente diferente, con un gozo que no se compara al gozo que el mundo dice que nos quiere dar y nunca nos lo da, porque siempre queremos más y más de eso que tiene un efecto placebo, pero se acaba tal cual como una droga. Te sube un momento a la cima y después te baja a una desesperación que tú has vivido y sabes lo que yo hoy te estoy diciendo. Continuamos con el Deuteronomio 7. Dice: instruye a Israel a separarse de la idolatría cananea para conservar su identidad como pueblo santo, elegido por amor de Dios. Exige destrucción total de ídolos y prohibición de alianzas, garantizando bendiciones de prosperidad y protección a cambio de obediencia, destacando la fidelidad de Dios. Vemos que en los primeros versos del 1 al 5 es un llamado a la separación y santidad. Dios llama a Israel a no hacer tratos ni alianzas matrimoniales con pueblos cananeos para evitar la idolatría. Esto incluye destruir sus altares y símbolos religiosos, indicando una ruptura radical con el pecado. No hacer alianzas con personas que no tienen el mismo corazón de Dios, que no ven las cosas como Dios nos las muestra. O sea, alguien que nos aleja de la voluntad, alguien que nos lleva por los caminos oscuros que apagan nuestra alma, nuestro espíritu. No hacer alianzas de ninguna manera con esas personas, porque las personas que viven con una rebelión dentro nos terminan arrastrando a nosotros. Eso es así. Las personas cercanas deben ser personas que nos acerquen a la luz, a todo lo que la luz quiere, todo lo que sea visible, todo lo que es bueno para mostrar, todo lo que edifica, todo lo que da fruto. Eso es lo que quiere decir esto. Es apartarnos de eso que nos apaga el espíritu, apartarnos de esos que nos roba la paz, que nos roba el aliento. Esas cosas son las que nos alejan de Dios. Entonces no hay que tener tratos y vínculos con cosas que nos llevan por ese camino. Bueno, por lo menos yo les conté lo de la música. Yo tenía supuestos amigos que me enviaban esas músicas y me decían que la escucharan. O sea, ¿esos eran mis amigos? No, totalmente no. Esos no eran mis amigos. Y así con diferentes cosas, los que me alentaban a hacer las locuras que yo hacía, me decían que sí, que eso estaba bien. Esos no eran mis amigos, porque me estaban alejando. O sea, yo estaba haciendo alianzas con la oscuridad. Yo no me daba cuenta. Entonces, ¿cuáles alianzas tú haces con la oscuridad? No solo veamos cosas, mejor dicho, a veces vemos el pecado como que es algo apoteósico. No, pero todo lo que daña a otro es pecado. Personas chismosas que hablan, que juzgan, todo eso. No podemos hacer alianzas con personas que no hablan bendición, que no expresan en su vida que Dios está con ellos. O sea, es diferente alianzas, personas cercanas, esas que están ahí para ti siempre. No. Si no te llevan por el buen camino, no deben estar. Tú puedes ayudar a todo el mundo, conocerlos, saludarlos, ayudarlos cuando lo necesitan, pero es que alianzas es alguien cercano. Es esa persona que está al lado tuyo, es la que te va a dar la mano, es la que te va a sacar cuando tú lo necesites. Pero ¿a dónde te va a sacar? O sea, es lo que debemos entender y comprender, hacia dónde queremos dirigirnos y tomar esas decisiones. Ese es nuestro libre albedrío. Pero yo creo que si tú conoces la verdad de Dios, sabrás a dónde no quieres volver. Si Dios te ha sacado de
un infierno, tú no quieres volver a él. Y empiezas a tener el discernimiento para poder decidir sin alejarte de nadie, o sea, sin juzgar a nadie. El Espíritu te va llevando y te va sacando y te va ayudando a ser canal de bendición para las personas que lo necesitan, porque nosotros somos la luz, pero hay que tener el discernimiento de quienes nos ayudan a crecer y quienes no. Y luego dice en los versos de 6 a 8 que es un pueblo escogido por amor. Enfatiza que él no escogió a Israel porque era el más grande ni el más fuerte, sino que fue por amor. Él se encantó de Abraham y hizo un pacto, así como lo hace hoy con nosotros. Mira que en Cristo nos adoptó a todos, absolutamente todos. Y a veces tú dirás, ay, pero es que yo soy débil. Pero no, todos fuertes, necesitados, los que no se crean necesitados. Pero mira que el Evangelio dice algo: el que no se cree necesitado no busca a Dios, porque cree que todo lo tiene. O sea, como hizo Luz Bella. Luz Bella se creyó Dios, quería el puesto de Dios. Y el orgullo lo llevó a separarse. Y ya, y por eso quiere que nosotros nos separemos, así como Él lo hizo, que esa rebeldía esté en nosotros y que también decidamos por las cosas de la oscuridad que nos dañan. Él sabe que esas cosas nos dañan. Por eso nos las pone como atractivas, como bonitas, pero después el vacío que sentimos, ¡guau! No tiene comparación. Es mejor una vida tranquila en Dios, porque la vida de Dios es insípida como el maná, pero es una paz y una tranquilidad que sobrepasa todo lo que tú has podido vivir, y es algo que te pone completo y lleno, totalmente lleno. Hoy llegaba a mí un mensaje que una chica decía: nunca pensé decir que un hombre me iba a completar. Y claro, el hombre que nos completa es Dios, es Jesús. A mí, yo estoy completa en Él. A mí hoy nada me falta. Todo lo que tengo, Él me lo permite vivir y disfrutar, y sigue transformando todas mis motivaciones, porque Él quiere que yo tenga una vida plena en Él, y Él pone lo que necesito y me lleva hacia el cumplimiento de mi propósito. Y así como lo hace conmigo, también lo hace contigo. Es recordar que Jesús es el mejor amigo de todos y es el único que nos completa, tanto a hombres como a mujeres. Si Él es el centro de nuestra vida, nosotros no necesitamos nada. Recordemos que nosotros no somos sentimientos ni pensamientos, sino espíritu. Mira, si nos dejamos llevar por el sentimiento, nos casamos y entonces la persona, el esposo o la esposa hace algo y nos desinflamos. Si Jesús es el centro de tu vida, nada te desinfla. Nada, absolutamente nada, porque tú entiendes que tú no eres sentimiento, no eres pensamientos, y tampoco empiezas a maquinar. Entonces, por eso es importante que Cristo sea el centro, que Dios sea el centro, que ahí no haya nadie más sino Él, para que podamos aprender a vivir en ese espíritu. Y el espíritu ni tiene sentimientos, ni tiene pensamientos, solamente recibe lo que va llegando cada día. Entonces, mire que es por nuestro bien, pero nosotros somos tan rebeldes que no lo podemos ver, pero todos tenemos un proceso y Dios nos está llevando a todos a Él, porque somos esas ovejas perdidas, que Él va por cada uno de nosotros y nos lleva a su redil. La sangre de Cristo tiene un precio muy alto y cada gota tiene tu nombre y Él espera por ti. Fidelidad de Dios y obediencia. Dios se revela como fiel y guardador del pacto, que bendice a quienes le obedecen y castiga a quienes le odian, demostrando su justicia. Entonces, mira que no es que Dios nos castigue. Nosotros, al decidir por las cosas que nos apagan, nosotros mismos nos destruimos y le echamos la culpa a Dios, que es que Él nos manda todas las enfermedades, todos los tropiezos, y no es así. Su palabra dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. Su palabra dice que todo lo que Cristo es, así somos nosotros. Si tú crees, eso es para ti. Si tú reconoces que pecaste, te arrepientes, ya recibes el perdón. Es más, Dios te perdonó antes de que tú pecaras. Es así de sencillo. ¿Qué es ser fiel? Ser fiel a Jesús. Ponerlo en el centro de tu vida. Elegirlo a Él como tu Señor, como tu Salvador. Recordar que Él te rescató con su mano poderosa
de las garras de la oscuridad, que Él te dio un sentido, una vida y vida en abundancia, que Él te liberó del chisme, de las faltas de amor, de odiar, del rencor, de la lujuria, de la soberbia, de la prepotencia, de la homosexualidad, del lesbianismo. De todo eso el Señor te liberó con Cristo en la cruz. Si tú tienes un problema de identidad, sea cual sea, Cristo ya pagó por eso en la cruz. Y si tú reconoces que eso pasa en ti, tú eres libre, porque la rebeldía es eso. Es que tú no te hallas, pierdes la identidad como hijo de Dios. Cualquier cosa nos hace perder la identidad. Cualquier cosa. Ahora hay muchas corrientes y tendencias que no nos hacen ver como animales. Pero Jesús pagó ese precio, sino que lo confieses y que creas en tu corazón que Él ya te hizo libre y lo vas a recibir. Ese regalo está ahí enfrente y Dios te ama con locura y Él cumple lo que ha prometido. Él cumple sus promesas para ti, para cualquiera. No juzguemos a nadie. Llevémoslo a la luz de Cristo, seamos esa luz, ese depositario del arca, que es el arca, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros somos ese templo del Espíritu. Llevémoslo a todos los rincones. Pidámosle que el Espíritu se entrone en nosotros para que más personas sean bendecidas. Y las bendiciones por obedecer. Dice, si Israel cumple los mandamientos, Dios promete prosperar economía, salud, multiplicación de la familia y victoria sobre sus enemigos, asegurando que Dios pelea por ellos. O sea, si tú estás en la voluntad, si tú confiesas que Jesús es tu Señor, que Él te liberó, tu vida va a empezar a cambiar y todo empieza a prosperar en ti. Todo lo que tú hagas va a prosperar. Pero no pensemos que es prosperar tener millones y millones de pesos en la cuenta. No, prosperar significa que tú tienes lo suficiente para vivir, que tú tienes lo suficiente para bendecir a otros, que tú vives en paz, en tranquilidad, que tienes gozo en tu alma, que puedes dar ese amor a otras personas, que puedes abrazar con sinceridad, que no te dejas llevar ni por el sentimiento ni por el pensamiento, que nada te gobierna, que solamente Dios es el centro de tu vida, que tú puedes ser luz donde quiera que vayas. Eso es prosperar. No tienes que vivir en un palacio ni una mansión para ser próspero. La prosperidad es algo que Dios nos da en los lugares donde estemos, teniendo lo necesario para vivir, para dar, para bendecir. Nunca cierres tu mano a ayudar. Nunca, porque si alguien lo necesita, debemos ser canal de bendición, sin juzgar, sin pensar, sin maquinar. Simplemente dar, así como Cristo se dio todo en nosotros en una cruz. Bueno, y continuamos con Deuteronomio 8. Es un llamado a recordar la fidelidad de Dios durante las pruebas, durante ese desierto, para evitar el orgullo y la autosuficiencia, recibir la prosperidad. Enseña que la dependencia absoluta en Dios es fundamental, resumido en que el ser humano vive de la palabra de Dios, no solo del pan. Mira que sentirnos orgullosos, eso es muy fácil porque nosotros venimos de ese orgullo de luz bella, de querer ser ese centro del océano, ese tapón que todo el mundo ve. Cuando nos va bien, podemos caer en eso. Si no estamos centrados en Dios, podemos dejarnos deslumbrar por esa fama, por esos elogios, cuando hay que iluminar, que es distinto. Iluminar es llevar esa luz de Cristo a todos los rincones y eso da vida en abundancia. En cambio, si somos ese centro de atención, lo que vamos a hacer es cegar. Y al cegar a las personas, las vamos a llenar de envidia por lo que tenemos, de rencor, de odio, por querer lo que nosotros tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta diferencia, porque Dios no nos quiere orgullosos y Él nos va a tumbar del caballo si queremos robarnos la honra y la gloria, porque todo es por gracia, lo que hoy vamos a celebrar, que Cristo resucitó. La muerte no acabó con Él.
Él venció la muerte y nos dio hoy libertad. Entonces vemos que el propósito del desierto es para probarnos y conocer cuál es nuestro corazón y enseñarnos a depender totalmente de Dios para que pudiéramos darnos cuenta que lo necesitamos a Él. Mira que yo he estado en un proceso de salud desde el año pasado y Dios ha puesto los ángeles en mi camino que me han ayudado, que me agilizan todas las cosas sin ni siquiera yo abrir la boca. Se han ofrecido a decirme en qué le puedo colaborar. Déjeme, yo le ayudo. Yo en estos días me decía, déjeme, yo quiero ayudarle. Y yo decía, Dios mío, es lo mismo que tú me dices, Lina. Déjame que yo quiero ayudarte, no te cargues más. No cargues lo que no tienes que cargar, yo te llevo. Y eso me cuestionaba porque, claro, ahí dice autosuficiencia y orgullo. Esa está pintada en Lina Marcela, crecí siendo muy orgullosa y muy autosuficiente. O sea, crecí pensando que todo lo podía hacer y que todo se hacía bien porque lo hacía yo, que nadie más lo podía hacer mejor que yo, que como yo lo hacía era lo mejor y ya. O sea, un jardincito más, mejor dicho, me montan una floristería. Y no es así, de verdad que no es así. Y eso, por eso me lleva a estrés, a perfeccionismos. Y eso hace que yo muchas veces me creía a Dios. Y hoy Dios me ha hecho libre. Y por eso es que yo expongo todas mis miserias. ¿Para qué? Porque eso me recuerda que yo soy frágil, que yo soy vulnerable, que soy depositaria de esa gracia de amor, el Espíritu Santo, que es la que hace todo posible, que si algo ilumina en mí es porque Él está dentro de mí y yo lo debo recordar todos los días, recordar de dónde salí para que mi corazón no se llene de orgullo y le dé la espalda al único que me ha amado, me amará y que siempre estará. Vemos en esto sobre la provisión divina. El maná fue una lección que Dios sustenta de maneras sobrenaturales. Dios nos sustenta de maneras que tú no sabes. Personas llegan. Cuando yo no he tenido, personas han llegado a darme mercado, a darme dinero, a invitarme a comer. Muchas cosas que uno dice, ¿pero dónde? Cuando he necesitado, llega dinero que ni idea, pero llega. Que yo no esperaba, que yo no contaba, pero llegan. O que olvido que algún momento iban a llegar. Es maravilloso. El dinero alcanza, las cosas duran más. La provisión de Dios es maravillosa. Pero nos recuerda eso, que cuando hay abundancia, no olvidemos el éxodo que hemos vivido para poder llegar ahí. Porque Dios es el que nos ha dado el poder para hacer las riquezas, para cumplir su pacto. Debemos ser agradecidos, mantener la obediencia y la humildad, reconociendo que todo lo bueno proviene de Dios, especialmente en los tiempos de abundancia. Y vamos a leer unos versículos que hace énfasis en esto. El versículo 2. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló, te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. En todos estos 40 años la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como el Padre disciplina a su Hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Así como tú haces con tus hijos, Dios nos disciplina a cada uno de nosotros para que no nos perdamos. En los versos 11 al 20 dice, sin embargo, ese es el momento que debes tener cuidado en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al obedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud
en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro: si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y siguieras a otros dioses y los rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido, tal como el Señor destruyó a otras naciones con tu paso. Así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Bueno, ya dijimos que es nuestra decisión, ¿no? Si nosotros nos alejamos de lo que es luz, lo que hace prosperar nuestra alma, pues automáticamente nosotros nos estamos destruyendo. Es como si tú sabes que no puedes comer dulces y comes muchos dulces, pues la diabetes se te va a disparar y la diabetes te va a dañar muchos órganos. O sea, es igual. Si tú te decides por cosas que te dañan el espíritu, pues tú te vas muriendo lentamente y tu vida va a entrar en una ruina, en una depresión, en muchas cosas. Entonces, de eso es que se trata. Ese es el castigo, es separarnos de Él. Y al separarnos de Él, pues no hay luz. Y nosotros necesitamos esa luz para vivir. Eso que le da vida a nuestro espíritu. Y el Salmo 94 es un clamor de confianza y justicia divina ante la opresión, donde el salmista pide a Dios, que es el llamado juez justo de la tierra, que intervenga contra los malvados y soberbios. Destaca la seguridad de que Dios no abandona a su pueblo y ofrece consuelo en la adversidad y garantiza la justicia final. Y mira que eso es Jesús. Dios, el juez justo, sabía que nosotros éramos culpables y debíamos pagar el precio, pero sabía que no podíamos y no nos quería perder. Entonces Jesús se hizo hombre, Cristo se hizo hombre en Jesús, y Él dijo: yo soy ese cordero sin tacha y sin mancha que se entrega una vez y para siempre, y todo nuestro pecado pasó a Él en la cruz, todo, absolutamente todo, para que la justicia que Cristo tenía fuera pasada a nosotros. Y por eso nosotros hoy somos libres de toda condenación, libres de toda oscuridad, si creemos en Cristo. Y dice el Salmo, dice: felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que enseñan tus instrucciones. Dios nos va a corregir siempre y nos va a enseñar con amor. El Espíritu Santo escribió sus leyes en nuestro corazón. Si el Señor no me hubiera ayudado, pronto me habría quedado en silencio de la tumba. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Pero el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa, donde me escondo. Continuamos con Lucas 1, que es que María visita a Elizabeth, y cuando ella llega, el niño Juan salta en el vientre, y María, como estaba llena del Espíritu Santo, porque era depositaria del arca, con solo escuchar la voz, Elizabeth se llenó del Espíritu Santo, se llenó de gozo y empezó a alabar a Dios y bendijo a María. Y María, llena, cantó el hermoso Magnífica, que es un canto de alabanza a Dios. Vemos que es el Espíritu Santo el que nos hace alabar a nuestro Dios y Creador. Tú no puedes adorar y alabar a Dios si el Espíritu Santo no está dentro de ti. Y vemos en los versos del 57 al 80 el nacimiento de Juan. En ese momento Zacarías recupera el habla y profetiza sobre el papel de su hijo y la venida del Mesías, trayendo gozo y esperanza. Pero vemos que Zacarías estuvo en silencio y estaba sordo durante el tiempo que Elizabeth estuvo embarazada. ¿Por qué? Porque él dudó. Y si él iba a hablar, iba a difundir esa incredulidad, su duda. Entonces este tiempo de silencio era para que no contaminara a otros. Un tiempo para reflexionar
y de sordera para no escuchar murmuraciones ni dudas externas ni nada externo. Era para que él se pudiera encontrar con Dios, él solo, con la presencia poderosa de Dios. Y durante el embarazo no habló, solamente cuando vio que nació el hijo, él creyó y escribió en las tablas: su nombre es Juan, porque así se lo había dicho el Espíritu. Y ahí recuperó. O sea, cuando dudamos de lo que Dios ha prometido, es tiempo para cerrarle el pico y no hablar, para no contaminar a otros con nuestra incredulidad. Y es tiempo de centrarnos en Dios, no escuchar las voces negativas que nos dicen que no es posible, porque Dios tiene un plan y tiene algo escrito para ti y lo va a hacer. En su tiempo lo va a hacer. Entonces aprendamos de Zacarías, aprendamos de esto. Y luego Zacarías adoró al Señor y dijo que Juan iba a marcar el camino del que iba a venir a liberarnos, el rey prometido que nos iba a sacar, que nos iba a llevar a la santidad. Entonces él también se llenó del Espíritu Santo. Vemos cuando estamos en voluntad de Dios, cuando escuchamos sus ordenanzas, cuando le creemos a Él y nos dejamos llenar de su gracia y recibimos eso por gracia, somos llenos del Espíritu Santo, y al ser llenos, llenamos a otros. Eso es lo que debemos aspirar y anhelar, la llenura total del Espíritu Santo, porque es lo que el mundo necesita. Para que el mundo cambie, se necesita el Espíritu Santo en nuestro corazón, que hoy nosotros deseamos ser esa arca del Espíritu, para que la luz de Dios ilumine todos los rincones. En el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos y le pedimos al Espíritu Santo que hoy Cristo resucite en nuestros corazones y que nosotros podamos resucitar junto con Él, que creamos esa buena nueva de que hemos sido justificados por gracia y que recibamos por gracia ese regalo inmerecido del Espíritu dentro de nosotros, que podamos llevar esa luz a todos los rincones para que este mundo sea un mundo diferente. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.